Mi hija acusó falsamente a su esposo de abuso y maltrato y yo, cegado por la rabia, casi destruyo su vida. Años después, la verdad salió a la luz y mi familia terminó completamente dividida. Hola, Reddit. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero ya no sé qué más hacer. Mi familia está hecha pedazos y es totalmente culpa mía, o al menos así es como me siento cada mañana al despertarme. Actué impulsivamente, cegado por la rabia y por el amor incondicional hacia mi hija, y ahora estoy pagando un precio que nunca imaginé que tendría que pagar. Permítanme empezar desde el principio para que entiendan cómo llegué a este punto de mi vida. Soy un obrero de la construcción jubilado de 52 años. Mi esposa Marta y yo llevamos 30 años casados, 30 años de altibajos, de risas y lágrimas, de construir una vida juntos desde cero. Tuvimos 2 hijos, Camila, nuestra hija de 26 años, y Lucas, nuestro hijo de 24. Desde que Camila nació, siempre fue la niña de oro de la familia, brillante como una estrella, encantadora con todo el mundo, y terriblemente ambiciosa. Tenía ese brillo especial que hace que los padres se sientan orgullosos solo de mirarla. Hace 2 años se casó con Mateo, un gerente corporativo de una empresa importante que, por lo que sabíamos entonces, la adoraba como si fuera lo más valioso de su vida. Mateo era exactamente el tipo de yerno del que cualquier padre estaría orgulloso, trabajador incansable, educado hasta en los más mínimos detalles, respetuoso con todos, especialmente con nosotros. Al menos eso pensaba yo, hasta la semana pasada cuando todo mi mundo se vino abajo. Camila apareció en nuestra casa pasada la medianoche de un martes, llorando histéricamente de una forma que nunca había visto antes, con el maquillaje completamente corrido por las lágrimas, el pelo totalmente revuelto como si hubiera estado en medio de una pelea, y lo peor de todo, un leve hematoma morado en la mejilla izquierda que me hizo hervir la sangre instantáneamente. Verla así, mi pequeña niña en ese estado, despertó algo primitivo y violento dentro de mí que no sabía que existía. Se derrumbó en nuestro viejo sofá de la sala como si sus piernas ya no pudieran sostenerla más, y entre sollozos entrecortados nos dijo las palabras que cambiaron todo, que Mateo la había golpeado. Marta, mi esposa, empezó a consolarla de inmediato mientras corría a buscar hielo, pero yo simplemente me quedé ahí parado sintiendo como mi sangre comenzaba a hervir como lava dentro de mis venas. Camila siguió contando su historia entre lágrimas y temblores. Dijo que esta no era la primera vez que algo así pasaba, que él llevaba meses siendo controlador, emocionalmente abusivo, criticando cada pequeña cosa que ella hacía, monitoreando con quién hablaba, revisando su teléfono constantemente, y que ahora todo había escalado finalmente a la violencia física. Nos mostró mensajes en su móvil donde Mateo supuestamente la insultaba de las formas más horribles, la llamaba de todo tipo de nombres degradantes, la acusaba constantemente de serle infiel sin ninguna razón aparente. Cada mensaje que leía era como recibir un golpe directo al estómago. Mi niña, mi pequeña Camila, había estado sufriendo todo este tiempo y yo no me había dado cuenta de nada. Ahí fue cuando perdí completamente la cabeza. No esperé a escuchar la versión completa de la historia, no me detuve a pensar con claridad ni por un segundo, solo vi rojo frente a mis ojos y sentí que tenía que actuar inmediatamente. Marta intentó detenerme, me agarró del brazo con fuerza, suplicándome con lágrimas en los ojos que no hiciera nada precipitado, que esperáramos hasta la mañana, que llamáramos a la policía primero, pero yo simplemente no podía escuchar nada de lo que me decía. Mi niña había sido herida por el hombre que había jurado protegerla, y en mi mente distorsionada por la furia, alguien tenía que pagar por eso de inmediato. Agarré las llaves de mi camioneta con manos temblorosas y conduje directo hacia el apartamento de ellos sin pensar en las consecuencias. 10 minutos después, que se sintieron como una eternidad, estaba golpeando la puerta de su apartamento con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar abajo. Cuando Mateo finalmente abrió la puerta, parecía completamente destrozado. Tenía la cara roja e hinchada, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, los ojos inyectados en sangre, parecía al mismo tiempo furioso y completamente roto por dentro. Empezó a decir algo, probablemente tratando de explicarse o de preguntarme qué estaba haciendo ahí a esa hora, pero no le di la oportunidad de terminar ni una sola palabra. Le di un puñetazo directo en la cara sin ningún tipo de advertencia, poniendo en ese golpe toda la rabia que sentía. El golpe fue tan fuerte que cayó inmediatamente al suelo de su propia entrada. Y no me detuve ahí. Seguí golpeando, gritando como un loco cosas que ni siquiera recuerdo ahora, completamente fuera de control, hasta que finalmente los vecinos salieron alarmados por el escándalo y lograron separarme de él físicamente. Mateo ni siquiera intentó defenderse durante todo el ataque. Solo se cubrió la cara con los brazos, llorando como un niño pequeño y balbuceando palabras incoherentes que yo no quería escuchar. La policía llegó enseguida, alguien debió haberlos llamado por todo el ruido. Me esposaron mientras todavía gritaba amenazas, me metieron en la patrulla como si fuera un criminal común y corriente.
Pasé toda esa noche encerrado en una celda fría y húmeda, sintiendo como la adrenalina poco a poco se iba desvaneciendo y la realidad de lo que había hecho comenzaba a instalarse en mi mente. A la mañana siguiente, Marta tuvo que pagar la fianza usando todos los ahorros que teníamos guardados para finalmente arreglar el techo de la casa que llevaba años goteando. Cuando llegué a casa después de esa horrible experiencia, Camila me abrazó fuertemente mientras lloraba, diciéndome entre sollozos que yo había sido muy valiente y heroico por defenderla de esa manera. En ese momento, a pesar de todo, yo me sentí como un verdadero héroe que había protegido a su familia. Marta, sin embargo, estaba extrañamente callada, sin decir absolutamente nada, solo procesando todo en un silencio que debería haberme alertado de que algo no estaba bien. Para mi sorpresa total, Mateo no presentó ninguna denuncia formal en mi contra. A través de su abogado, dijo que no quería arruinarme la vida por lo que él llamó un malentendido terrible. En aquel momento, con mi mente todavía nublada por la rabia, pensé que eso era una admisión de culpa de su parte, pero ahora, con todo lo que sé, entiendo que era algo completamente distinto. Era la compasión de un hombre inocente que todavía amaba a mi hija a pesar de todo lo que ella le había hecho. Los primeros agujeros evidentes en la historia perfecta de Camila empezaron a aparecer apenas pocos días después de todo el incidente. El abogado personal de Mateo me contactó directamente solicitando una reunión urgente. Yo pensé que simplemente quería disculparse formalmente o quizás explicar el comportamiento de su cliente, tal vez incluso negociar algún tipo de acuerdo. En vez de eso, cuando nos reunimos en su oficina impecable, me entregó una carpeta gruesa absolutamente llena de pruebas documentadas que nunca esperé ver, mensajes de texto entre Camila y un hombre llamado Javier que eran cualquier cosa menos inocentes o amistosos. Recibos detallados de hoteles de lujo de noches específicas en que ella nos había dicho que estaba trabajando hasta muy tarde en la oficina, fotos comprometedoras de ambos juntos en situaciones románticas. Y lo absolutamente peor de todo, los mensajes de texto que Camila me había mostrado aquella noche estaban completamente manipulados, cortados digitalmente y pegados de conversaciones totalmente distintas y sacadas completamente de contexto para crear una narrativa falsa. Me quedé físicamente enfermo ahí mismo en esa oficina. Tuve que correr al baño porque sentí que iba a vomitar. Mi niña, mi preciosa Camila, la persona por quien yo había acabado en la cárcel golpeando brutalmente a un hombre completamente inocente, me había usado y manipulado descaradamente para cubrir su propia infidelidad y sus propias mentiras. Me había convertido en su peón, en su arma para destruir a un hombre bueno. Cuando Marta y yo finalmente confrontamos a Camila con toda esta evidencia irrefutable, su primera reacción fue negar absolutamente todo con una convicción que casi me hizo dudar de lo que había visto. Cuando Marta le preguntó directamente y sin rodeos por Javier, el color literalmente desapareció de su cara, palideció como si hubiera visto un fantasma, y dijo con voz temblorosa que solo era un amigo del trabajo, nada más. Pero la evidencia era demasiado clara, demasiado contundente. Al final, acorralada y sin más excusas, se derrumbó completamente y admitió entre sollozos la aventura que había estado teniendo durante meses, pero en vez de pedir perdón genuinamente o asumir su responsabilidad, tuvo el descaro de culparnos a nosotros de todo. Ustedes siempre pusieron a Mateo en un pedestal demasiado alto, lo idolatraban. Yo no quería decepcionarlos ni destruir esa imagen perfecta que tenían de mi matrimonio. Marta y yo nos quedamos completamente mudos, mirándola como si fuera una extraña. ¿Eso era realmente lo que más le preocupaba en todo este desastre? ¿Nuestra percepción de su matrimonio perfecto? ¿Y qué hay de la noche que yo pasé encerrado en una celda como un criminal? ¿Y qué hay del hecho de que nos convirtió en cómplices involuntarios de sus mentiras elaboradas y de la destrucción de un hombre inocente? Mateo ahora está considerando seriamente demandarla por difamación si Camila no admite públicamente y por escrito que todo fue una mentira cruel elaborada por ella. Marta está absolutamente furiosa, tanto conmigo por haber sido tan impulsivo e idiota, como con Camila por habernos manipulado de esta manera tan despiadada. Lucas, nuestro hijo menor que siempre ha sido más callado y observador, me dijo con una tristeza profunda en sus ojos que yo debería haber sabido mejor, que debería haber investigado antes de actuar tan violentamente. Camila, por su parte, está completamente furiosa con todos nosotros porque según ella la abandonamos en su momento de necesidad y nos pusimos del lado de Mateo, el supuesto enemigo. Me siento como el mayor idiota que ha caminado sobre la faz de la tierra. Amo profundamente a mi hija, eso nunca va a cambiar, pero honestamente no sé si algún día podré perdonarla por lo que hizo, por cómo me usó como un arma. Actualización 1. Ha pasado un tiempo y la tensión dentro de nuestra casa se ha vuelto absolutamente insoportable, el aire mismo se siente pesado, como si costara trabajo respirarlo.
Camila no ha vuelto a poner un pie en casa desde nuestra última pelea explosiva, está viviendo temporalmente con una amiga y solo le escribe mensajes cortos a Marta de vez en cuando para hacerle saber que está bien. Esta mañana, mientras yo estaba sentado en la cocina tomando mi café matutino en un silencio sepulcral, Lucas se sentó frente a mí con una expresión seria que nunca le había visto antes. Tras un largo e incómodo silencio donde ninguno de los dos sabía cómo empezar, finalmente me contó algo que me partió el alma en dos. Que el comportamiento manipulador y mentiroso de Camila no era algo nuevo o reciente, que había sido un patrón constante desde que era una niña pequeña. Me recordó detalladamente episodios que yo había olvidado convenientemente o que había racionalizado, la vez en secundaria que la acusaron de hacer trampa en un examen importante y ella lloró tan dramáticamente que todos, incluidos los profesores, terminaron creyendo su versión de inocencia. El accidente de coche hace 3 años en que ella claramente pasó un semáforo en rojo, pero de alguna manera nos convenció a todos, incluida la compañía de seguros, de que había sido culpa del otro conductor. Y muchas otras pequeñas y grandes mentiras elaboradas en las que siempre, absolutamente siempre, salió completamente impune porque yo corrí inmediatamente a defenderla sin cuestionar nada, asumiendo automáticamente que mi niña perfecta era incapaz de mentir. Escuchar todo esto de boca de mi propio hijo fue como recibir un mazazo directo en la cabeza. Siempre fui extremadamente rápido en tomar su lado en cualquier conflicto porque era mi primogénita, mi niña especial, porque siempre quise creer ciegamente en ella sin importar qué. Lucas no me dijo todo esto para herirme intencionalmente, eso lo sé, pero dolió profundamente igual. Me di cuenta en ese momento, sentado en esa cocina familiar, de que yo personalmente había permitido y facilitado que todo esto pasara. Yo creé este monstruo al nunca dejarla enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones. Finalmente me armé de valor y hablé directamente con el abogado de Mateo en su oficina. Mateo mismo no quiere verme ni hablar conmigo directamente, y honestamente no lo culpo para nada después de lo que le hice. Está dando a Camila un plazo límite razonable para que se retracte públicamente de todas sus acusaciones falsas, pero ella tercamente sigue sin hacerlo, aferrándose a su historia falsa. Si no cumple pronto, todo irá inevitablemente a juicio por difamación y yo probablemente seré llamado como testigo en contra de mi propia hija, una situación que nunca imaginé en mis peores pesadillas. Marta y yo finalmente nos sentamos y hablamos de verdad, profunda y honestamente, por primera vez desde que salí de la cárcel aquella mañana terrible. Los dos, independientemente, llegamos exactamente a la misma conclusión dolorosa: no podemos seguir limpiando eternamente las cagadas monumentales de Camila. La queremos, eso es innegable, pero ya no vamos a hundirnos con ella en su barco que se hunde. Lucas me confirmó posteriormente que Mateo ya pidió oficialmente el divorcio y que seguirá adelante con toda la fuerza de la ley con la demanda por difamación si ella no confiesa públicamente la verdad. Por primera vez en toda mi vida como padre, decidí conscientemente apartarme y dejar que mi hija enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Camila tomó sus decisiones como adulta que es, ahora tiene que vivir con todas ellas, sean cuales sean las consecuencias. Actualización 2. Han pasado 5 meses desde mi última actualización de Edit, y lo primero que debo contarles es que Mateo finalmente presentó oficialmente todos los papeles del divorcio ante el tribunal. Camila, al principio, redobló y amplificó todas sus acusaciones falsas, creyendo probablemente que podía sostener el engaño para siempre. Pero cuando el abogado experimentado de Mateo presentó formalmente la demanda completa por difamación con todas las pruebas adjuntas, todo cambió de la noche a la mañana. Javier, el amante secreto, fue citado oficialmente como testigo clave en el caso. Al verse involucrado legalmente y enfrentando posibles consecuencias propias, se asustó terriblemente y rápidamente entregó absolutamente todo lo que tenía: mensajes privados guardados, correos electrónicos detallados, fotos comprometedoras, etc. Cooperó al 100% con los abogados de Mateo para no verse más involucrado en el desastre legal que se avecinaba. Con todas esas pruebas irrefutables finalmente expuestas, la mentira elaborada de Camila quedó completamente al descubierto ante todo el mundo, sus compañeros de oficina, sus amigos cercanos y lejanos, toda la familia extendida y eventualmente hasta en redes sociales. La verdad se propagó como un fuego incontrolable. Perdió el trabajo en la empresa donde llevaba 5 años, primero la colocaron en un periodo de prueba humillante, donde todos la miraban diferente, y después la despidieron formalmente. Muchos de sus amigos más cercanos simplemente dejaron de hablarle, bloqueándola de todas partes. En septiembre de ese año, regresó a nuestra casa completamente derrotada, sin trabajo, sin amigos, sin nada. Admitió entre lágrimas que se había equivocado terriblemente, pero incluso entonces intentó justificarse diciendo que Mateo a veces era emocionalmente distante y que eso había contribuido a todo. Nunca asumió la responsabilidad completa.
El caso legal de difamación sigue su curso lento en los tribunales. El abogado de Mateo le dio un ultimátum final hasta fin de mes para que se retracte públicamente de todas sus mentiras o el caso irá inevitablemente a juicio completo el próximo año, lo que significará más publicidad, más humillación y más consecuencias. Actualización final. Bueno, aquí estoy de nuevo. No pensé que tendría que volver con otra actualización tan pronto, pero las cosas se pusieron todavía más absurdas. Para quienes han seguido toda esta historia, ya saben que la situación con Camila estaba completamente fuera de control, pero honestamente pensé que después de todo lo que salió a la luz, por fin empezaría a actuar con algo de lógica. Pues no, para nada. El plazo final llegó y pasó, y Camila obstinadamente no se retractó de nada. Su propio abogado, frustrado y siendo realista sobre el caso, le recomendó fuertemente hacer una disculpa pública formal e intentar resolver todo este desastre fuera de los tribunales antes de que sea demasiado tarde. Le costó literalmente semanas enteras escribir esa disculpa. Marta intentó ayudarla pacientemente con el borrador, pero Camila seguía resistiéndose emocionalmente a cada palabra, a cada admisión de culpa. Al final, después de múltiples borradores rechazados, salió un texto relativamente corto pero directo. Admitió públicamente haber fabricado y manipulado partes significativas de las acusaciones de abuso doméstico, pidió perdón específicamente a Mateo por todo el daño causado. Y finalmente reconoció abiertamente su propia infidelidad como la verdadera razón detrás de todo. Lo publicó en todas sus redes sociales simultáneamente un martes por la tarde. La reacción del mundo exterior fue exactamente la que todos esperábamos. Unos pocos amigos leales la apoyaron débilmente en los comentarios, pero la gran mayoría de las personas la crucificó públicamente sin piedad. Los amigos cercanos y toda la familia extendida de Mateo compartieron esa publicación repetidamente como una vindicación total y merecida de su inocencia, etiquetándolo en cada compartida. Después de semanas de intentos fallidos, finalmente conseguí reunirme cara a cara con Mateo en una pequeña cafetería neutral del centro. Le pedí perdón sincero por absolutamente todo lo que había hecho, por cada golpe, por haber creído ciegamente sin investigar. Él me escuchó en silencio completo, sin interrumpirme una sola vez, y cuando terminé finalmente habló. Dijo que entendía perfectamente que yo había creído a mi hija porque era mi hija, porque los padres quieren creer en sus hijos, pero que lo que no podía entender ni perdonar era porque no me detuve ni un solo segundo a pensar racionalmente, a verificar, a preguntarle su versión antes de atacarlo tan violentamente. Me dijo con voz quebrada que él realmente amaba profundamente a Camila, que había planeado un futuro completo con ella, y que ella deliberadamente intentó destruirlo completamente como persona. Se levantó lentamente de la mesa, me miró directo a los ojos con una tristeza profunda y dijo con firmeza: espero sinceramente que logres hacer las paces con todo esto algún día, pero yo personalmente no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Y se fue, dejándome solo en esa cafetería con mi café frío. Camila vive con nosotros otra vez en su antigua habitación, pero toda la casa pesa como si tuviera toneladas de concreto sobre ella. El ambiente es tenso e incómodo constantemente. Todavía intenta justificar o minimizar parte de lo que hizo cuando surge el tema, pero ya no tiene absolutamente ningún lugar donde esconderse de la verdad. Javier, por supuesto, desapareció completamente de su vida en el preciso momento en que su nombre salió públicamente a la luz, bloqueándola de todo sin decir ni una palabra. El caso formal de difamación finalmente se retiró oficialmente tras la disculpa pública que Camila publicó, pero el daño real ya está completamente hecho y es irreversible. Su reputación profesional y personal quedó destruida en nuestra comunidad, las relaciones familiares están profundamente rotas, quizás sin reparación posible. La confianza de todos en ella está completamente rota y probablemente nunca se recupere. Marta y yo estamos intentando sinceramente reconstruir lo que queda de nuestra familia destrozada, pieza por pieza. Lucas nos apoya emocionalmente cuando puede, pero notamos que se aleja cada vez más de su hermana, evitándola activamente cuando viene a visitarnos. Yo estoy aprendiendo, desgraciadamente muy tarde en mi vida, que querer proteger incondicionalmente a tus hijos no significa en absoluto permitir que nunca enfrenten las consecuencias naturales de sus propias acciones terribles. Esa lección me costó muchísimo aprenderla. Esta es, por ahora, el final de esta historia dolorosa. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.